Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 14 al 29. Cuando volvieron a donde estaban los discípulos, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor y algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿sobre qué discutían ustedes con ellos? Y uno de el gentío le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Le respondió: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo llevaron. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Entonces Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó: desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: sí puedo, todo es posible para el que cree. Al instante, el padre gritó: creo, pero ayuda mi poca fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo: espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y le ayudó a levantarse, y el niño se puso de pie. Ya dentro de la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y él, Jesús, le respondió: esta clase de demonios no pueden echarse sino mediante la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumíname, santifícame y dame la fe. ¡Qué escena Buenos días a todos! ¡Qué escena tan consoladora y de gran enseñanza del Evangelio de hoy, basada en la vida diaria! Un niño que sufre, un papá preocupado, una multitud asombrada, un pequeño grupo de discípulos fieles, algunos de sus oponentes. Entonces la petición del Padre tuvo una forma de oración tentativa. Si eres capaz de hacer cualquier cosa, ten piedad de nosotros y ayúdanos, le pidió a Jesús. Jesús provocó un acto de fe y oración profunda en este papá. Lo vemos en el versículo 22 y 23. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Yo creo, ayuda mi incredulidad. Entonces Jesús curó al niño. Más tarde les enseñó a sus discípulos privadamente que no hay otra forma de lidiar con algunas situaciones que no sea a través de la oración. Leyendo y releyendo este texto, extraemos muy rápidamente 4 ideas muy nítidas para nuestra reflexión. La primera, la falta de fe. Sí hay fe, pero falta fe. La segunda, nada hay imposible para el que cree. La tercera, la pérdida de la paciencia de Jesús.
Y la cuarta, la oración, como la fórmula para expulsar el maligno y sus fechorías, para expulsar el pecado. Veamos en primer lugar el reto al que se enfrentan los discípulos y al que muchas veces nos estamos enfrentando nosotros también. ¿Cuántas veces tenemos que abandonar el intento, derrotados y desanimados por nuestros pecados, sin poder sanarnos, y volvemos a caer en lo mismo? En esta misma vergonzosa situación encontramos hoy a los discípulos de Jesús. Podemos imaginarnos rodeados de gente y tratando de curar como Jesús, sin ningún resultado, teniendo en cuenta que todo es posible para el que cree, tal como lo dice el Señor. Sí puedes. Recordemos, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, ayúdame porque tengo poca fe. Ayúdame porque tengo poca fe. Esta es una palabra y una acción importantísima. Póngame en mucha atención. Ayúdame. Y este ayúdame es la oración. Creer es fundamental. Es en ello que debemos concentrarnos. Pero hay dos cosas respecto al creer que debemos reflexionar. La primera es que no se trata de un ejercicio mental de repetición, creo, no, sino del ejercicio práctico de la fe en la vida cotidiana. En otras palabras, la fe la expresamos en nuestra forma de vida, en lo que hacemos. Dicho de otro modo, lo que hacemos trasluce nuestra fe. Y es por lo tanto en este accionar cotidiano todos los días que se irá notando la profundidad de nuestra fe. Esa afirmación de Jesús, todo es posible para el que cree, está referida a aquel que se ha entregado por completo a la fe y entonces sí puedes, respondió Jesús. Y nos lo dice a nosotros hoy a través de su evangelio. Recordemos además en nuestro tiempo, entre nosotros, el poder del mal tiene muchos nombres. Continuemos entonces, veamos el versículo 28 y 29, la profundización con sus discípulos. Ya están en casa todos reunidos. Los discípulos quieren saber y le preguntan a Jesús por qué no fueron capaces de expulsar el demonio. Jesús responde, esta clase de demonios con nada puede ser arrojada sino con la oración. Fe y oración andan juntas. Una sin la otra no existe. Los discípulos habían empeorado. Antes ellos habían sido capaces de expulsar demonios. Lo vimos hace 2 semanas en el Marcos 6, en el versículo 7, pero también en el versículo 13. Ahora no lo consiguen más. ¿Qué les falta? ¿Fe u oración? ¿Por qué les falta? Son preguntas que podemos hacernos y que entran en nuestra cabeza para que también nosotros hagamos una revisión de nuestra vida. Cuando nos enfrentamos a nuestra propia naturaleza pecaminosa y vemos qué profunda es la caída y cuál fácil es para nosotros no alcanzar lo que anhelamos, podemos clamar en nuestros corazones. Querido Dios, yo sé que tú existes y que tu palabra es verdadera, pero ayúdame a creer que es posible para mí vivir conforme a ella. ¿Tienes fe en la palabra de Dios? ¿Se puede cumplir en tu propia vida? ¿Crees que pueden volver tu vida a las gloriosas palabras que lees y las que oímos? Por ejemplo, cuando escuchamos este versículo, cuando escuchamos y decimos, dad gracias a Dios, si no lo creemos, hagamos un diálogo con Cristo. Hagamos esta oración tú y yo y repitámonosla durante el día. Gracias, Jesús,
por recordarme tan claramente que hay una clase de pecados que no salen sino con fuerza, a la fuerza de la oración y del ayuno. Sin vida espiritual es inútil cualquier esfuerzo evangelizador. Por eso te ofrezco alimentar mi trabajo con la fuerza de la oración. Convénceme que solo podré ser instrumento de tu salvación para mi familia y mis amigos en la medida en que esté unido a ti. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Los espero mañana en otro pedacito de gotitas de sabiduría.